Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla del día de hoy, Enseñanzas de algunos sismos en Costa Rica y Chile, con el panelista, el ingeniero Álvaro Poveda Vargas. Antes de presentar al panelista, recordarles que pueden ir colocando sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de esta plataforma. Además, la grabación de esta conferencia la podrá encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual los invito a suscribirse. Presento a nuestro panelista de esta tarde. El ingeniero Álvaro Poveda Vargas es ingeniero civil, egresado de la Universidad de Costa Rica. Tiene un Master of Science en North Carolina State University. Ha participado en más de 15 eventos nacionales e internacionales como participante y como expositor. Dentro de su experiencia laboral, trabajó en el MOB, en el ICE, en productos de concreto. Desde el año 1989 trabaja como consultor independiente y tiene 44 años de experiencia profesional. Su experiencia como docente ha impartido los cursos de diseño de estructuras de concreto, diseño de estructuras de mampostería y diseño de estructuras de acero en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica por más de 37 años. También fungió como profesor en el Departamento de Construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ha impartido cursos sobre los temas mencionados en Guatemala, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. También ha sido parte de la Junta Directiva del CEFIA y del SIC en varias ocasiones. Ha sido miembro de la Comisión Paritaria del Código Sísmico de Costa Rica desde el año de 1998 y actualmente es miembro de su comité director. Ha sido miembro del ACI, del ACE, del AISC y de la TMS. Sus colaboraciones en entidades nacionales ha sido partícipe de una misión de ayuda internacional nombrado por la Comisión Nacional de Emergencia desde el terremoto de Chile del año 2010. También colaboró con la Comisión Nacional de Emergencia después del terremoto de Sámara y colaboró con el CEFIA después del terremoto de Cinchona. Sin más, le doy la palabra al ingeniero Álvaro Poveda. Muchas gracias, Carol. Buenas noches a todos. Me invitaron a dar este seminario. No quisiera que fuera algo muy formal. Más me parece que la idea de esta actividad sería compartir con ustedes una serie de documentos, fotografías y experiencias que a lo largo de los años he ido recopilando y que son importantes. Uno de los problemas que se da, sobre todo con los profesionales jóvenes, es que desgraciadamente uno le aprende a tener respeto a los terremotos o a los sismos cuando los ha vivido. Cuando no los ha vivido, a veces no tiene una idea muy clara de lo que eso significa. Y a mí me da risa hace unos 4 o 5 años, en una charla, se me ocurrió decir que si se acordaban, a los participantes que se acordaban del terremoto de Limón y que se acordaban de esto y lo otro. Entonces un estudiante levantó la mano con un poco de sigilo
y me dijo, profesor, vea, es que yo no había nacido en el terremoto de Limón. Y yo me di cuenta pues que estaba haciendo una tontera, y que lo que yo tenía grabado tan vívidamente en mi cabeza de lo que nos había ocurrido en Limón, era muy difícil que alguien que no había nacido, por supuesto, tuviera la experiencia. O sea, el propósito de esta charla es enseñar una serie de documentos y de fotografías, sobre todo de las cosas que me han tocado a mí enfrentar a lo largo del ejercicio profesional, y sobre todo de tratar de venderles a ustedes la idea de la importancia de tenerle respeto a los sismos. Yo creo que aquí tenemos en Costa Rica una falsa sensación de seguridad. Hace muchos años oí un presidente de la República decir, no, aquí cuando se viene un terremoto no nos pasa nada porque tenemos código sísmico. Y el código sísmico es un pedazo, es un libro, es un pedazo de papel. Y realmente el código sísmico me va a proteger durante un terremoto, tal vez si me lo pongo en la cabeza, porque no me caiga una piedra. El código sísmico funciona si la gente lo entiende, lo aplica o exige que los profesionales lo apliquen en los procesos de diseño y construcción. Y esa es una realidad. Y creo que hay una falsa sensación de seguridad porque hemos tenido algunos sismos fuertes y no hemos tenido muchos muertos ni mucha gente herida. Hemos tenido destrucción, pero no comparado con lo que les ha tocado vivir a algunos otros países hermanos, y no hay que irse muy largo. En diciembre de 1972 se da el terremoto de Managua, y ahí murió una cantidad de gente considerable. Las cifras oficiales hablaban de entre 5,000 y 8,000 muertos, pero la realidad es que se cree que hubo más casualidades. Siempre he dicho que nosotros no somos diferentes a los nicaragüenses desde el punto de vista de riesgo, ni somos diferentes de los guatemaltecos o de los salvadoreños, para hablar de países cercanos, centroamericanos, donde ha habido problemas muy grandes. En Guatemala en 1973 hubo un terremoto que se estima mató entre 14,000 personas o más. En El Salvador no fue tan crítico, pero se dieron problemas de ese tipo. Y tampoco somos diferentes a los japoneses o a los americanos, que con su riqueza y su capacidad económica y su disciplina y su planificación tan estricta, que en eso sí somos muy diferentes, ¿verdad? Sin embargo, en esos países, cuando ha habido terremotos de importancia, pues han tenido grandes pérdidas económicas, materiales, muertos. Y yo siempre me he preguntado qué nos va a pasar a nosotros, que no somos tan disciplinados como los japoneses, ni tan meticulosos, ni planificamos de una forma tan asertiva como lo hacen ellos. Sí tenemos la posibilidad de que nos toque de veras un terremoto que nos pruebe las estructuras. Entonces, esa es la idea de esta charla. Quisiera empezar presentándoles este librito, que es algo que si lo consiguen es muy interesante. Es una recopilación de anotaciones hechas por lo que yo digo es el primer sismólogo que hubo en el país, que fue el licenciado Cleto González Víquez. Don Cleto estaba terminando su presidencia cuando se vino el terremoto de 1910, y él, entiendo así de memoria, que él tenía que entregar el poder al día siguiente o 2 días después, y él simplemente agarró y se fue para Cartago y se hizo cargo de organizar la ciudad y ver cómo se enfrentaba la tragedia que había ocurrido.
El presidente que ya había sido elegido y que lo iba a sustituir a él, tuvo el buen tino de dejarlo a cargo, y él tomó una serie de decisiones muy importantes. Una de las primeras cosas que tuvo que hacer don Cleto fue pelearse con el clero, porque lo primero que quiso hacer fue fosas comunes, y la iglesia de ese entonces se oponía drásticamente a que sucediera. Lo veían como un pecado, y don Cleto pues metió cabeza, y creo que con eso salvó mucha gente, porque evitó una pandemia y evitó otros problemas. Este librito es bastante interesante. Vean que es del Editorial Tecnológico de Costa Rica. Se llama Temblores, Terremotos, Inundaciones y Erupciones Volcánicas en Costa Rica de 1608 a 1910. Y tiene un montón de información que es interesante, porque cuando uno lee esto se da cuenta que los problemas sísmicos en Costa Rica no son nuevos, son tan viejos desde la colonia, ¿verdad? Desde antes de la colonia. Los indígenas nuestros tenían problemas, y este librito tiene una serie de informaciones bastante interesantes que le permiten a uno darse cuenta que cuando uno como profesional tiene que enfrentar el problema del sismo o del terremoto, pues no está haciendo otra cosa que repetir algo que otras personas han hecho en el pasado y que lo hicieron lo mejor posible, ¿verdad? Aquí hay cosas muy interesantes, ¿verdad? Hay registros de sismos, tiene unas fotografías, hay una serie de notas, hay fotografías. Ya, estas son fotografías del terremoto del 30 de diciembre de 1888 en San José. Y estas fotografías me gustan porque la gente dice, pues que en San José no hemos tenido nada. Bueno, no lo hemos tenido recientemente, pero sí lo tuvimos, ¿verdad? Adicionalmente hay cosas muy interesantes. Hay una sección donde están los costos de reparación que hubo que hacer en la ciudad de Cartago después del terremoto, y es muy interesante pues, que se hablaba de pesetas y de reales todavía. Entonces, simplemente nada más quería presentarlo, porque es una forma de introducirse en el tema relacionado con el tema de terremotos, y muy nuestro, muy criollo, ¿verdad? No solo habla de terremotos, sino de las erupciones de los volcanes, habla de inundaciones, en fin. Si a alguien le interesa el tema, aquí lo pueden ver. Aquí ya empieza a hablar del terremoto del 13 de abril. Ok. Vean que estamos relativamente cerca de esta fecha. Y aquí hay una descripción de cómo fue sentido, ¿verdad? En Limón, en Santa Cruz de Cartago, en Corralillo, en Santa María de Ota, en Puriscal, en Tapesco, en Barra Blanca, en La Virgen, en Muelle de San Carlos, en fin, en San Isidro de Alajuela, en Sabanilla, en Cartago, en Juan Viñas. En fin, hay una información bastante completa, y hay cantidad de fotografías de la destrucción que causó, y por ahí hay también unas tablas muy interesantes con el número de personas heridas y personas muertas. Creo que es esta, víctimas del terremoto. Este es de otro terremoto, pero vea que hay información bastante interesante: el número de muertos en la ciudad de Cartago y alrededores, y el número de muertos en Paraíso, la distribución por hombres y mujeres. En fin, hay una serie de información que puede serles interesante. Eso es un tema. La otra situación que quería presentarles es esto. Esta es la ley 6.119
del 9 de noviembre de 1977, que es la ley que le da respaldo al Código Sísmico de Costa Rica. Y hay varias cosas que es importante, es relativamente corta. En el primer artículo dice: todas las construcciones y obras civiles que se realicen en el territorio nacional deberán cumplir con las normas mínimas de diseño y construcción antisísmicos. El diseño y la construcción antisísmicos tendrán como fines principales proteger la vida y la integridad física de las personas, asegurar la continuidad de los servicios esenciales y minimizar los daños de la propiedad. El Poder Ejecutivo dictará normas mínimas por vía reglamentaria, para lo cual recabará la opinión del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en calidad de obligado colaborador. O sea, en la ley claramente se dice que el responsable de establecer la normativa sismo resistente es el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y que el gobierno, a través de esta ley, pues la hace obligatoria. También hay una cosa que es importante. Aquí, en el artículo 5 dice que el incumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las normas reglamentarias que la complementen se sancionará en la forma prevista en los artículos 93 y 96 de la Ley de Construcciones, y que eso está respaldado por un decreto de ley del 4 de noviembre de 1949. Si a alguien le interesa el tema, yo le invito a que vaya a leer lo que dice ahí, para que vean las responsabilidades que pueden haber. Es que no es tan sencillo de que si yo no cumplo con esto, no va a tener ningún problema. En todas partes del mundo, cuando hay un sismo o un terremoto, y lo que produce es algunas personas heridas, unos pocos muertos y alguna destrucción de carácter material, son muy pocas las consecuencias. Pero cuando hay una calamidad y se viene un terremoto de verdad, y hay colapso de edificios, o hay caída de puentes o situaciones más graves, la situación se vuelve crítica, porque la gente se ve afectada y entonces recurren a los abogados y recurren a las leyes. Y las cosas cambian. Voy a hablar un poquito más adelante de la experiencia que tuve en Chile después del terremoto del 2010, y sí les puedo decir que la forma en que los profesionales en ingeniería y arquitectura enfrentaban el problema de diseño sismo resistente antes del terremoto y después del terremoto fue totalmente diferente, ¿verdad? Y se dieron situaciones muy críticas que todavía se mantienen. En Chile, dependiendo del tamaño de la obra, hay un profesional que la diseña, pero para que le aprueben los planos tiene que haber otro profesional que la revise. Y el profesional que la revise es un profesional que está acreditado ante la municipalidad, y si ese profesional dice la memoria de cálculo está incompleta o los detalles en los planos puede generar alguna duda al constructor o cosas de ese tipo, simplemente no se le da el permiso de construcción. Y entonces la situación es crítica. Y la otra cosa que sucede es que después de ese terremoto, en muchas partes de Chile se estableció un criterio que decía que los clientes no están obligados a pagarle al profesional si, en obras de importancia, si ese profesional que revisan no le da el visto bueno. Entonces es muy, muy, muy diferente. Entonces esto es importante que lo conozcan. Esto es lo que tengo aquí. Déjenme, por favor, enseñarles ahora esta presentación. No pretende ser una introducción. Esto está tomado de... Creo que esta presentación está en YouTube. La pueden ver. Y mi intención no es entrar en el detalle de fallamiento o de toda la problemática geotectónica, sino simplemente enseñarles algo que a mí me gusta mucho de esta presentación. Ahí pues, hay una introducción de qué pasa cuando se genera una ruptura en una zona de falla y se produce un deslizamiento y cuáles son las consecuencias. Pero lo que más me gusta de esta presentación
es esta filmina donde se muestra gráficamente lo que son las ondas que se producen durante un sismo. Estas son las famosas ondas S, que son las primeras. Aquí es interesante ver dos cosas. Una, permítanme un momentico, ponerle atención al cuadro este negro, la forma en que se deforma durante el paso de la onda. Hay efectos de cortante, hay efectos de flexión. Y también ponerle atención a la superficie del terreno arriba. Vean cómo se produce una verdadera ola que eleva las estructuras hacia arriba y después las deja caer. Ok. Esta es las ondas P. Y de nuevo es interesante ver el efecto en el elemento vertical y en la superficie. Y uno lo que tiene que tratar de hacer es tratar de imaginarse qué pasa si tiene una simple casa de una planta con sus fundaciones apoyadas en el terreno y el terreno se comprime y se deforma como se muestra en esta figura. Y estas son las llamadas ondas Love. No necesariamente son coincidentes, pero a veces son coincidentes y entonces pues el efecto es bastante interesante. Y obviamente esto se puede expresar matemáticamente a través de ecuaciones sinusoidales usando los métodos de dinámica estructural. Entonces, eso es algo que quería enseñarles también. Y ahora permítanme, después de que les enseñé esto, vamos a hablar, de aquí en adelante vamos a ver una serie de fotografías y vamos a hablar de Cinchona. No tengo un particular orden en la presentación. Lo que tengo es un conjunto de fotografías. Inmediatamente después de Cinchona, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos me pidió que junto con un grupo de profesionales del colegio visitáramos la zona afectada y que recopiláramos información y después se hiciera una presentación. Entonces, lo que vamos a ver es una serie de fotografías. Estos son edificios en Alajuela Centro. Algunos con un daño muy moderado, pero con daño. El enorme problema en los famosos pilares, que son los pedazos de muro que tienen en sus costados buques de ventanas o buques de puertas y se forman las grietas a 45 grados, que es una falla típica de cortante, y que eso, la forma de enfrentarlo es tratar de cortar esas grietas, y la forma de cortar esas grietas es tener suficiente acero vertical y suficiente acero horizontal. Y aquí lo que es interesante es que si ustedes ven otros sectores de la pared, pues ahí no hay daño. La concentración del problema se da aquí, en estas zonas. Y ahí hay una primera experiencia que vale la pena comentar. Cuando yo voy a inspeccionar una simple casa o un edificio y tengo elementos de ese tipo, pues ahí tengo que poner la atención, ¿verdad? Problemas de contacto, de aplauso entre una estructura y la otra, grietas, y esto es un tema que vamos a ir mencionando a lo largo de la presentación. Son cielos caídos, es quién se carga de hacer el diseño estructural de los elementos no estructurales. Hay alguien haciendo el cálculo de las fuerzas de sismo que tienen que soportar los cielos rasos. Cuando yo fijo un equipo de aire acondicionado o una simple lámpara, el tamaño de los tornillos va a depender de la fuerza de sismo que tienen que soportar. Y la inmensa mayoría de las veces
en nuestro medio, cuando se habla de diseño sísmico, se habla del diseño de la estructura, pero muy poca gente pide o solicita o se compromete a hacer el diseño de los elementos no estructurales. ¿Cuál es la consecuencia? Pérdidas económicas muy grandes. Y vieran la reacción de dueños de edificios de reciente construcción después de este terremoto, cuando se encontraban que sus edificios, algunos tenían, hay un edificio por ahí que tenía menos de un año de construido, donde se cayeron un montón de cielos rasos, y me acuerdo de hablar con el dueño del edificio y me decía textualmente, vea, es que lo que no entiendo es cómo el ingeniero me dice que eso es normal. Es decir, ¿cómo me dice que es normal que se caiga el cielo raso y que yo tengo que pagarlo? Esa es una situación que ha cambiado mucho y hay algunas obras grandes, sobre todo en instituciones privadas, que están pidiendo diseños más rigurosos. ¿Cómo se fijan los cielos rasos? A veces a puro de alambres. ¿Quién define el tamaño de los alambres? La densidad. El operario que se sube a poner el cielo raso, nadie más. Y no hablemos de instalaciones eléctricas o mecánicas. Grietas típicas en escalerilla. Cuando uno se encuentra una grieta como esta en forma de escalerilla y mide la distancia horizontal entre esta línea vertical y esta línea vertical, se dan cuenta que generalmente son 20 centímetros. Y si uno mide la distancia entre la línea horizontal y la línea horizontal que sigue, generalmente se va a encontrar también que son 20 centímetros. Lo que quiere decir que esta grieta es típica de que el eslabón débil de la pared de mampostería fue el que falló. Es la junta o la sisa de mortero entre bloque y bloque el que falló. Ahí se puede tener un bloque de muy buena resistencia, se puede tener suficiente acero, pero simplemente el mortero de pega no fue el adecuado y se produce daño. Otra vez, elementos no estructurales, los famosos archivos. ¿Quién se encarga de tomar la responsabilidad del diseño de la fijación de los archivos? Paredes que ya habían sido reparadas y que se volvieron a dañar, separaciones, etcétera. Este es un edificio que estaba bastante nuevo y tuvo ventanería quebrada, ¿verdad? Y de nuevo ahí la situación es si el dueño del edificio acepta que eso es normal o no. Vean la cantidad de vidrios dañados. Okay. Entiendo de memoria que esa baranda no es que se puso después del terremoto, sino que se estaba terminando el edificio cuando se vino el sismo. Ok. Esto es ya más adentrándose hacia la zona de Cinchona. Aquí hay un muro de retención bastante alto que la gente o que muchos profesionales en una forma empírica o los dueños de propiedades que se meten a construir muros de retención sin la asistencia de un profesional creen que lo pueden resolver metiendo columnas y que si ponen un montón de columnas pues eso va a mejorar el comportamiento y eso es una falacia. Vean cómo se deformó ese muro. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema? Que si este muro falla, el acceso a todo lo que está arriba se pierde, ¿no? Ahí pueden ver el detalle. Vean la calidad de las conexiones. Aquí había un sector, probablemente este muro se construyó primero una primera etapa y después se decidió ponerle una segunda etapa. Recuerden que los esfuerzos sísmicos y los esfuerzos por empuje de tierra son proporcionales al cuadrado de la altura. O sea, si yo duplico la altura, voy a tener fuerzas que son 4 veces más grandes y los momentos en la base de un muro emboladizo son proporcionales a la altura al cubo. Entonces, cuando yo tengo un muro de retención
de 2 metros y el cliente me dice, mira, subámoslo un poquito, pasémoslo a 240. La inmensa mayoría de la gente dice, hey, son 2 hiladas nada más, pero hagan 240 entre 2 elevado al cubo. Y vean lo que les pasa en la base de ese muro. Problemas de colado en las columnas. Y muy mal detallado. Vean qué bonito empalme de varilla. Y problemas. Yo este muro no lo vi después, pero probablemente hubo que demolerlo. Otra cosa que vimos en Cinchona fue la gran cantidad de estructuras o de viviendas construidas en los taludes, y se presentó deslizamiento de los taludes y en muchos casos cayó encima de las casas. Vean aquí cómo se deformó la lámina de techo y todo este bloque de tierra cayó encima, ¿verdad? Esto es una vivienda. Vean qué grietas más interesantes, totalmente horizontales y totalmente verticales. Esto es falta de tener un mortero de pega adecuado. Y aquí evidentemente había acero vertical, pero la mampostería no había sido rellenada adecuadamente con concreto y entonces se genera esta grieta vertical siguiendo la posición de las varillas. Situaciones, las cosas que se guindan encima de las casas, ¿verdad? Y los problemas que generaron. Vean que aquí hubo pérdida de un pedazo de la pared porque el empalme era pues insuficiente y hubo situaciones que lo que le faltaba era un estornudo para que eso se cayera, ¿verdad? Construcción de paredes sobre rellenos consolidados. Aquí hay la grieta típica en escalerilla. Vean que esta grieta ya no es tan escalerilla. Aquí quiere decir que el cortante fue tan grande que cortó el bloque. Ya no cortó la sisa, sino que cortó el bloque. Ahí pueden ver el detalle empleado y algunos detalles constructivos que muestran cómo se había construido esas paredes, casas en taludes. Y eso era ya después del proceso de emergencia. Esta es una casa de madera en la zona. ¿Qué es mejor? ¿Una casa de bloques o una casa de madera? Por la fotografía yo digo que durante un sismo yo quiero estar en la casa de madera, es terriblemente dúctil. Se va a deformar, pero difícilmente se cae. Pero en un incendio quiero estar en una casa de bloques, no quiero estar en una casa de madera. Entonces es un tema de difícil decisión. ¿Qué material es mejor? Todos tienen ventajas y desventajas. Esta estructura de madera se comportó bastante bien. Esta es otra casa que tuvo problemas con... Casi la estructura era de madera con zócalos de mampostería. Pero vean qué interesante. Ahí se hizo un añadido. La casa llegaba hasta un sitio y después decidieron construir una pared siguiendo, pero no integraron con acero de refuerzo una pared a la otra. Y cuando se vino el sismo, vean el desplazamiento que tuvo. Casi 20 centímetros. Grietas en las vigas cargadoras, los cargadores de puertas y de ventanas, y el riesgo del deslizamiento. Vean aquí el peligro. Esta casa estuvo a punto de ser borrada del mapa por el empuje de la tierra. Esta es la estación experimental Fabio Baudrit, que está en la zona. Son viveros hechos en acero. Se comportaron muy, muy bien. Tradicionalmente la industria del acero se ha vanagloriado de que el acero se comporta bastante bien durante los sismos. Y básicamente el acero es un material muy fuerte que permite hacer estructuras muy livianas, y recordemos que las fuerzas de sismo son proporcionales al peso de la estructura. Entonces cuando yo logro hacer estructuras livianas
pues su comportamiento de los sismos generalmente es adecuado. Sin embargo, cuando las estructuras son muy livianas se vuelven susceptibles al viento. Sepan que yo esperaría que en corto plazo vamos a tener la publicación del nuevo código de viento, que va a hacer que los profesionales que estamos trabajando en diseño tengamos que revisar las estructuras no solo contra sismos, sino contra viento, y pues vamos a tener que hacer un poquito más de trabajo para diseñar estas estructuras. Problemas de corrosión y aún así pues se generó, y problemas de conexiones no muy adecuadas, porque vean que aquí hay una situación típica. Hago un zócalo de mampostería, dejo unas varillas saliendo y sueldo la estructura de acero a las varillas. Esa soldadura no es fácil de hacer, eso requiere un soldador calificado. La gente la suelda y dice, vea, es que quedó fuerte. Pero la fuerza que usted puede generar con sus manos para tratar de mover una conexión de esa es insignificante comparado con lo que hace el sismo. Y entonces, pues eso puede dar problemas. Ahí pueden ver una estructura de eso típico vivero que se comportaron bastante bien. Esta es un híbrido, aquí hay mampostería con techos de acero y sí hubo interacción porque se vuelve un problema crítico la conexión entre el techo, la estructura de acero o la estructura de madera y las paredes de mampostería. Esta es una estructura de mampostería que se hizo para un lado, se hizo para el otro. Ahora van a ver la fotografía, una verdadera bailarina. ¿Y qué fallaron? Las conexiones. Vean aquí como había un simple clavo que se zafó. Y ese arroyo perdió toda su efectividad durante el sismo. Entonces el diablo está en los detalles. ¿Para qué me sirven unos tornillos muy fuertes aquí si aquí simplemente uso un clavo? Una estructurita simple y sencilla. Se han esmerado mucho en las conexiones, tenían buena tornillería ahí, pero algunos detalles pues no eran suficientes. Estos ya son casas afectadas. Las esquinas de los buques de puertas y ventanas son zonas susceptibles al daño, se generan grietas y cuando hay problemas de anclaje pues se transmiten. Esta grieta horizontal demuestra que hubo deslizamiento de la viga corona con respecto a la pared, probablemente el acero vertical no estaba bien anclado y eso lo sigo viendo todavía en las construcciones nuestras. La gente cree que con pasar la varilla recta a través de la viga corona va a resolver el problema. Si se fijan lo que tenemos en el capítulo de vivienda del Código Sísmico, se exige que ese acero vertical termine con un gancho estándar y tiene que cumplir con las longitudes que están claramente establecidas en el ACI. Y eso exige que muchas veces las vigas corona tengan que tener un peralte grande para poder anclar ese acero vertical. Muchas veces si yo hago vigas corona de 20 centímetros de altura, eso no es suficiente para anclar el acero vertical. Y cuando se viene el sismo, pues simplemente se separa la pared de la viga corona. También la conexión, vean aquí la separación de la viga corona y separación entre una pared y otra pared perpendicular. Y esta es una parte crítica, vean que esta pared se estaba sosteniendo ahí por obra y gracia a esta varillita. Pero eso estaba a punto de caerse. Y estos se cae encima de la persona y la mata, ¿verdad? Falta de tener un cuidado meticuloso, de asegurarse que, ¿de qué me sirve comprar el bloque, contratar el albañil, comprar la varilla, meter la varilla entre el bloque, pagarle al albañil si no relleno adecuadamente las celdas con concreto? O sea, gasté casi toda la plata que necesitaba para hacer una estructura sana, pero no tengo una estructura sana. Y ese es el peor negocio que se puede hacer, ¿verdad? Vean esta corona. La tenían arrimada y simplemente se cortó. Y aquí quedaron los cabos de varilla. Desplome de paredes. Vean esta pared de mampostería, cómo se desplomó totalmente. Y esta pared también se desplomó. Y esto que ven aquí era la precinta y el alero, o el cielo raso que estaba debajo del alero.
Esto casi no pesa, pero a mí no me gustaría estar debajo de ese alero durante el sismo. Separación de las paredes. Y ahí puede uno seguir observando. Esto es bastante interesante. Esto era una simple tapia prefabricada. En la futura versión del código sísmico estamos poniendo requisitos más fuertes de los que tenemos actualmente con respecto a algunos sistemas prefabricados. Estamos favoreciendo, o queremos premiar el uso de columnas prefabricadas que sean pretensadas, y estamos poniendo las restricciones a aquellas columnas prefabricadas que son de concreto reforzado. Por ahí tengo unas fotos, no las tengo en esta presentación, pero por ahí tengo unas fotos de una tapia que me tocó ver que se cayó y que cuando cortamos las columnas, dentro de las columnas prefabricadas lo que había era alambre de púas. No era varilla, era alambre de púas. La gente e incluso los profesionales creen que porque compran un producto prefabricado en una empresa, todo es perfecto, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente que si van a comprar una estructura prefabricada de cualquier tipo, pídanle al vendedor que los deje visitar la planta. Y hay cosas que usted no necesita ser aviador ni ser un experto en aviación para darse cuenta que un avión se va a caer. Lo único que usted necesita es estar montado en el avión. Y hay veces que usted no necesita saber de detalles estructurales para darse cuenta que hay un problema. Con solo ir a ver cómo se están construyendo las cosas, usted se da cuenta. En este caso aquí, se dejó un espacio entre el fondo de las baldosas y el terreno, y aquí se dio un fenómeno de columna corta, que creo que está más adelante. Vean cómo se cortó esta columna aquí al haz. Y eso quiere decir que con cargas perpendiculares al plano de esa pared, pues se puede dar el volcamiento. Estructuras de madera, no me importa si es madera rolliza o madera, pero si tengo bien conectado con clavos de profundidad adecuada o tornillos adecuados, esto funciona y funciona bastante bien. El propósito de la fotografía es: los usuarios de las estructuras no conocen de ingeniería o de arquitectura. Ellos le guindan al techo todo lo que usted se pueda imaginar. Y esos pesos actúan durante el sismo. Las grietas a 45 grados en los pilares, a los costados de los buques de ventana. Recuerden, si les toca diseñar un gimnasio, un salón de actos de una escuela, que es el lugar donde metemos a la gente después de una calamidad. Entonces, estructuras tienen que tener, y el código sísmico así lo contempla, tienen que tener un grado de seguridad mayor, ¿verdad? Y pues ahí hay una responsabilidad. Esta es una estructura de acero que se comportó bastante bien, estaba bien detallada. Sí hay evidencia de que los tensores de techo trabajaron, ¿verdad? Pero en términos generales se comportó de forma adecuada. Esto es muy interesante, esto es lo que yo llamo la tierra de nadie. Cuando hay una estructura híbrida, una estructura de concreto, y tengo un sector de acero y hago una conexión. Entonces pongo una placa y meto ahí unos pernos o unas varillas y lo sueldo y digo, bueno, que Dios nos agarre confesado y que eso aguante. Muchas veces aguantan, muchas veces no. Estructuras de acero se comportaron bastante bien. Concentración de esfuerzos en las esquinas de los buques de puertas y ventanas. Columnas prefabricadas cortadas. Problemas en pisos, separación de paredes. Esta es la columna prefabricada, estas son las baldosas que han sido repelladas, y vean cómo se produjo una separación entre la columna prefabricada y la pared. ¿Por qué? Porque el elemento que viene arriba, la solera, el perfil de acero, no estaba debidamente agarrado, y cuando se trataron de separar ese elemento no funcionó como un elemento de unión, sino que permitió el deslizamiento. Entonces, yo puedo comprar columnas de muy buena calidad, tener baldosas de muy buena calidad, tener mano de obra muy calificada, comprar un perfil de acero
adecuado y ponerlo. Que si no hago la conexión entre los perfiles de acero de una pared con el perfil de acero de la otra pared adecuado, y eso significa soldadura o tornillería adecuada, si simplemente arribo las cosas, pues de nada me sirve el resto de la inversión. Esta es una estructura de mampostería que tuvo un fallo, un colapso, no total, pero sí parcial de importancia. Aquí habían unas torres que semejaban un castillo, vean cómo quedó este en el suelo. Y obviamente eso mata. Vean que aquí había una chimenea, aquí quedó marcada y la chimenea cayó. Los elementos que trabajan en voladizo. Un segundo piso que colapsó. Y esta foto que ya he usado mucho en mis cursos es uno de los problemas que teníamos en esa zona. Vean cómo estaba el acero horizontal que estaba dentro de la pared totalmente oxidado. ¿Por qué? Que la zona estaba muy cercana al volcán y tuvimos probablemente lluvia ácida. Entonces, ¿cuál era el problema estructural de esa pared? Probablemente que las sisas verticales de los bloques no habían sido bien llenadas con mortero. Cuando estaban construyendo la pared, fueron pegando las hiladas de bloque, generalmente entre una hilada de bloques y la que sigue sí ponían una buena capa de mortero y esas conexiones son fuertes, pero las sisas verticales muchas veces el albañil simplemente arrima un bloque al otro y le echa el mortero ahí para que por obra y gracia del Espíritu Santo se acomode en esa sisa. ¿Y qué tiene que ver eso con la fotografía? Bueno, que si ahí quedan espacios y no hay una buena adherencia entre un bloque y el otro y la sisa vertical permite que pase el aire, también cuando llueve y hay lluvia ácida porque estábamos cerca de los volcanes y nosotros estamos llenos de volcanes, lo que sucedió es que el agua de lluvia con un alto contenido de acidez penetró dentro de la pared. Y el acero horizontal en algunas partes está embebido en concreto, pero muchas veces está en el aire porque lo ponemos en las sisas. Y entonces tenemos varilla que estuvo en contacto con lluvia, con agua y con oxígeno, y en un ambiente ácido terminaron totalmente rumbradas, y cuando se vino el sismo ya la varilla que estaba ahí estaba prácticamente desaparecida. Eso es un problema muy nuestro. Yo presenté esta fotografía y otros detalles en un seminario de mampostería en los Estados Unidos y la gente no quería creer, excepto un tipo un canadiense del lado de Columbia Británica, que me dijo, nosotros hemos tenido problemas muy semejantes, porque tiene la misma problemática de volcanes. Vean ese acero de refuerzo, el grado de corrosión que tenía. ¿Okay? Y evidentemente pues eso produjo un colapso parcial o el derrumbe de las paredes. Tapicheles son un dolor de cabeza. Y le duele mucho la cabeza a la persona que le cae un tapichel en la cabeza. Acuérdense de eso. Eso es. Aquí tenemos otra situación. ¿Cómo conecto viguetas de madera en una pared de bloques? Muy sencillo, ¿verdad? Le hago un huequito al bloque y meto la vigueta de madera. Sí, pero durante el sismo esa vigueta se va a mover. Y en algún momento se puede zafar. Y se zafan, vean, se separaron. Lo que está arriba va a quedar a punto de caerse, ¿verdad? Ahí había varilla o no había varilla. Aquí se ve una varilla que viene de arriba y quedó aquí en el aire, ¿verdad? Varillas reventadas. Y en algún lado. Eso. Si yo tengo una ventana y se me va a formar una grieta en la esquina, no voy a entrar a hablar de cosas de cálculo. Simplemente yo tengo una ventana y tengo una esquina donde se me forma una grieta. ¿Cómo resuelvo ese problema? El acero horizontal que viene aquí lo paso lo más posible hasta acá, y el acero vertical lo pongo lo más cercano y bajito. Entonces, si yo tengo una varilla vertical y una varilla horizontal cerca de la esquina, pues tengo dos defensas para evitar la formación de la grieta o para reducir el tamaño de la grieta y evitar pues ese tipo de situaciones. La chimenea que les hablé,
muy bonitas, pero eso es mampostería sin reforzar, son ladrillos sólidos que no admiten la colocación de acero en su interior y eso es un problema. Si quiere usar ese tipo de mampostería, tiene que usar elementos confinantes de concreto o de acero. Por aquí quedó el pedazo de chimenea y eso mata personas. Instalaciones eléctricas y mecánicas sin diseño sismorresistente, simplemente transformadores puestos ahí. Consecuencia, ahí en la zona, gente se quedó sin electricidad por varios días. Y de falta de conexión entre pared y pared. Y en algunos casos colapso, ¿no? Esta casa es un muestrario. La conexión de la viga y la columna, vean que hicieron una columna muy bonita, aquí metieron una columna circular, aquí la ensancharon y uno dice, ¿cómo pegaron? ¿Cómo hicieron esta conexión? ¿Verdad? Y este es el resultado. Colapso de vigas, separación. Con muy buena intención pusieron una columna a la par de la pared, pero no la conectaron. Y se generó toda esta problemática. Es una prueba de que el acero aguanta. ¿Cómo quedó ese pedazo de mampostería y concreto sostenido por una varilla? Esta es una vista exterior. Vean la calidad de ese concreto. Ese concreto es color rojizo porque está hecho con un agregado que se consigue ahí en la zona de Poás, pero falta de longitud de charlapo adecuados y simplemente esta viga corona se separó del resto. Esta es típica, es una viga cargador que no se introduce dentro de la pared de bloques y que como gran refuerzo tiene una varilla en el centro. Eso mata. Colapso de paredes, esto es en Poacito. De nuevo, aquí tengo la grieta en la esquina, tengo que tener un acero vertical pasando hasta abajo y un acero horizontal que venga desde aquí, que venga todo lo largo y se meta lo más posible para evitar esa grieta. Separación de coronas y pérdidas, es prácticamente imposible de corregir. Construcciones artesanales, mezclar bloques ornamentales con bloques corrientes no es una buena idea en zona sísmica. Estos medios tapicheles pues tienen problema, pero vean cómo se separaron, etcétera. Techos mal anclados, conexiones inadecuadas de vigas, eso es un problema. Deslizamientos en la zona, serios. Zanjas. Algunas construcciones que se comportaron bastante bien y otras que se comportaron bastante mal. Esto es una cuestión importante. Vean, los tapicheles es algo, los tapicheles, si yo no tengo una viga que termine en el tapichel adecuada y no tengo acero vertical, los tapicheles durante el sismo, se da un efecto de latigazo y esos elementos salen volando y si eso cae, mata a las personas. Sin embargo, ahí mismo, la distancia entre esta foto y la anterior era como de 30 metros. Ahí hay un material frágil que es bloque de vidrio, pero estaba bien confinado, con buen acero de refuerzo y se comportó bien. Grietas en carreteras. Vea, esto es una calamidad que se sigue dando. Nuestros agricultores o los lecheros compran silos
prefabricados que los llenan de melaza para alimentar el ganado. Yo me tomé la molestia de conseguir la información del fabricante de estos silos en Estados Unidos. Son silos que se fabrican en Estados Unidos, y si ustedes se meten a ver el catálogo de ellos le venden 4 tipos de estructura diferente dependiendo de la zona sísmica que donde usted vaya a colocar el silo. Y entre más riesgo sísmico haya, pues más cara la estructura de soporte. La gente aquí compra esto por precio, compra lo más barato y evidentemente pues pagaron las consecuencias. Un elemento de esos relleno de melaza pesa una barbaridad. Y el uso de acero laminado en frío simplemente se dobla, ¿verdad? Conexiones inadecuadas, no sé si aprecian, vean, este elemento vertical se trató de levantar y aquí quedó el hueco, aquí está el tornillo y esta es la placa de unión que simplemente se zafó, ¿verdad? Eso se hizo arrancado. Ahí pueden ver un detalle. Y el acero laminado en frío tiene un mal comportamiento durante esos elementos. Si lo que hay son fuerzas laterales de sismo viento muy pequeñitas, pues va a funcionar, pero el riesgo que nosotros tenemos es grande, ¿verdad? Y el problema del acero laminado en frío es que se panea. Okay. Esa es la casita que iba en el tobogán, ¿verdad? Iba para abajo. Ok. Eso fue Cinchona. Vean, el tiempo que tenemos es limitado. Y tal vez aquí, esto es un documento que me pasó el ingeniero Roy Acuña hace muchos años, de una visita que él hizo a la zona. Una serie de fotografías, tanques, casas sin daños, pero otras casas con daños bastante severos, ¿verdad? Vea, conexiones de mampostería con unidades sólidas como ladrillos, que lo único que permiten es en un hueco central meter un poquillo de varillas, no funciona. El acero tiene que estar el acero vertical de las columnas tiene que estar lo más cerca del perímetro y no en el centro. Y colapsos totales, pedazos de concreto caídos, colapso de paredes. De nuevo el mismo problema de mal detallado del acero. Todos han visto qué significa esto. Ahí en esa información está el número de muertos que hubo en esa casa. Columnas puesticas, ¿verdad? Conexión entre el techo y las columnas. Simplemente lo pongo encima y esperemos que eso funcione. Este me encanta a mí enseñarlo, ¿verdad? Vean, los sistemas prefabricados en sí mismos no son malos. Aquí tenemos un problema muy serio. Esta es una casita, no es muy grande. En muchas partes se comportó bien. Pero esta es una vista interior de esta pared que aquí se ve desde afuera. Vean cómo se cayeron las baldosas. ¿Cuál es el problema? Esta columna, no sé si lo aprecian, esta es una columna eléctrica y yo sé que es una columna eléctrica porque aquí está la caja octogonal. Entonces, cuando se está construyendo el sistema prefabricado, se ponen las columnas, se ponen las baldosas, se pone la solera de acero arriba y después llega el electricista y pone la caja eléctrica. Y para pegar el cable eléctrico que viene dentro de la columna, que viene dentro de un tubo tipo conduit o semejante, para conectarlo a la caja, le hacen un hueco grande a la caja y cortan el perfil de acero que sirve como solera. Y ese perfil de acero funciona como una viga corona, trabaja acostado. Y cuando se viene el sismo, si lo han recortado en el centro, simplemente falla.
y aquí la pieza de acero se separó y las columnas ya no tenían apoyo en la parte superior, sino que funcionaban como un voladizo, y como funcionaban un voladizo se movieron para todo lado y permitieron el colapso de las baldosas. Esto es otra situación, también la estamos tratando de enmendar. Sistemas prefabricados de baldosas verticales. Vean todas las baldosas aquí en el suelo, porque no había una conexión firme entre las baldosas y la fundación, y entre las baldosas y la parte superior. Hace un tiempo un colega me dijo que por qué los detalles que estaban en el capítulo 17 del Código Sísmico para este sistema eran tan conservadores, que a él le parecía que era una exageración lo que había ahí. Yo le enseñé estas fotos y el hombre como que empezó a darse cuenta que no había entendido muy bien cómo funcionaban esas paredes. Si yo tengo paredes solo en un sentido y el sismo me ataca en el sentido transversal, pues me va a deformar la estructura. O estas. Yo tengo que tener paredes en las dos direcciones ortogonales. Ok, vamos a avanzar. A ver. Cambiemos de escenario. De aquí en adelante van a ver fotografías del terremoto de Chile. La Comisión Nacional de Emergencias me pidió a mí y al ingeniero Roy Acuña conformar una misión de ayuda. Lo que hicimos fue ir a Chile después del terremoto, hacer evaluación de obra, muchas evaluaciones de escuelas para dar un veredicto, para ver si las estructuras eran seguras o no eran seguras. Y pues obviamente pues aprovechamos y aprendimos bastante de lo que vimos ahí. Vean las estructuras tan esbeltas que se ven en Chile. Es muy común vivir en edificios de apartamentos. Ahora nosotros vemos esa tendencia aquí en San José. Edificios muy altos, pero muy angostos. Muy, muy angostos. Una arquitectura muy bonita, pero vean lo esbelto de esas estructuras. ¿Qué produce una estructura tan esbelta? Pues una concentración enorme en la base de los muros, que llevan a la situación de que hay que declarar inhabitable la estructura. Y la gente dice, pero eso es inevitable. Bueno, aquí está el rótulo. La estructura fue declarada inhabitable. Vaya, dígale al dueño de ese edificio que tiene que demolerlo. Este es el edificio más alto de la ciudad de Chile en ese momento. Se comportó bastante bien. Las obras grandes con ingeniería adecuada pues se daron bien. Estructuras de acero. Vean que sí hay ya que se puede ver en esta fotografía una idea clara de cómo estaban enfrentando ellos la construcción de estructuras de apartamentos en acero, con un marco de acero con sus riostras y usando los perfiles de acero laminado en frío simplemente para cerramiento, no dándoles responsabilidad estructural a esto. Todavía algunas empresas que se dedican a vender sistemas livianos dicen que pueden construir, que se pueden construir estructuras donde este sea el sistema sismo resistente, y por lo menos a título personal a mí me parece bastante arriesgado. Ojalá que yo esté equivocado. Pero vean que aquí hay definitivamente un marco de acero con su sistema de revestimiento y que hay un cerramiento. Conexiones adecuadas. Aquí uno ve que es un país donde ya se ha sufrido por los sismos, entonces
se vuelven detallistas en cómo pegar una estructura de techo a una estructura o una viga de acero perimetral que se apoya en la estructura. Vean el grado de detalle. Edificios verdes. Y esto ya es en una zona industrial que se vio afectada. En esta zona había una serie de edificios y aquí lo que hubo fue el fenómeno de amplificación de onda. Un sector con suelos muy suaves que tuvieron ese fenómeno de amplificación de onda que se llama, que es cuando tengo la roca o el suelo muy duro a cierta profundidad y encima hay capas de suelo bastante livianas y montamos la estructura encima, ¿verdad? Eso es igual que cuando uno tiene un plato y le pone gelatina encima y uno pone el plato en una mesa y mueve el plato un poquito, uno ve que en la parte de arriba la gelatina se mueve para todos lados. Eso se llama amplificación de onda. Con un movimiento pequeño en la base se me produce un gran movimiento en la parte superior. Cuando yo tengo roca y encima hay estratos de suelo muy suaves, se va a dar ese fenómeno. Y eso produce aceleraciones de mucha importancia en la estructura y se dan problemas. Aquí hay una junta de unión que se comportó bastante mal, vean. Hubo aplauso de la estructura y hubo colapso de elementos de fachada, desprendimiento de fachaletas, vean el edificio se ve bien, hasta que uno le pone atención, ¿qué está pasando aquí? Y entonces, aquí tengo un muro y esto funcionan como vigas de acople. Y las vigas de acople no es lo ideal. Las debo hacer en concreto, pero tienen que tener un refuerzo especial. Si ustedes ven, antes que se recomienda es un refuerzo en diagonal que trate de cortar estas grietas y confinar muy bien. La columna que sostenía, la columna sostenía este pedazo y esto se lo arrimaron. Colapsos de paredes, edificios industriales. Conexiones entre un piso y el otro, que los elementos arquitectónicos, ese recubrimiento exterior, esas fachaletas, pues se desprendieron. Y de nuevo, ¿cómo le dice uno al dueño? Mire, es que el edificio se comportó bien, estructuralmente está bien, cumplió con lo que dice el código. El dueño del edificio le dice, no, pero ¿cómo me quedó? Un edificio, otro edificio y le meto algo en el centro y lo pego. Y aplauden. Y ese es un problema que tenemos nosotros. Vayan a ver cualquier urbanización y todo el mundo construye su casa pegada a la casa del vecino. Y cuando se viene el sismo, aplauden y se produce daño. Y hemos tenido situaciones serias. En el sismo de Limón yo vi la casa de un colega que estaba construida a la par de un edificio ahí en Romuser y se vino el sismo y el edificio grande se le apoyó a la pared de la casa y la viga que estaba en la cochera, que era una viga muy larga porque era una cochera de un ancho para meter dos automóviles, funcionó como un puntal y le atravesó la entrada principal a la casa. Elementos de fachada, eso ya yendo desde el edificio, desde el interior. Otra vez, cielos rasos, desprendimientos, recubrimientos muy pequeños que producen que se desprenda el concreto, y aquí también tenemos ese problema. Los recubrimientos no los brincamos. Cielos rasos, tuberías medias puestas que creemos
que con ponerle una pieza de acero y eso no se va a mover. Sistemas de aislamiento que quedaron en el suelo. Probablemente ahí encima había una planta. Bombas que se desplazaron de su posición. Inmediatamente el edificio queda sin agua. Tanques hidrodinámicos o tanques de gas que no están bien arrostrados. Y cada vez cocinamos con más gas en este país. Fachadas. Aquí estamos, hay un montón de edificios que tienen en el interior, sobre todo edificios viejos construidos por ahí de los 60 a los 70, que tienen un material que se vendía muy parecido a este. Las virutas y los sobrantes de los aserraderos las aglomeraban con una goma y hacían unos paneles que se vendían. Después no los volví a ver, pero tienen que estar puestos ahí en algún lado. Concreto reforzado que soportó las fuerzas. Una estructura muy bonita, pero unas columnas muy esbeltas, pero evidentemente el muro es el elemento sismo resistente y aún así vean que hubo que acordonarlo porque es el edificio. Desprendimiento de recubrimientos arquitectónicos. Aquí tengo una columna, una diagonal y los cubro ahora muy bonitos y después se viene el sismo y eso se cae. Separaciones. Vean esto, hay cosas que se ven muy bonitas, pero que no se deben hacer. Usted no trae una columna gruesa o un muro grueso y lo hace más angosto. Porque ahí está, hay un cambio fuerte de la rigidez. Y vean que aquí se concentró el daño y aquí también. Y sí, se dieron separaciones grandes. Ahí en esa grieta cabe una mano, ¿no? Una viga, aquí tengo un muro, aquí tengo un muro, aquí tengo un pilar y falta de confinamiento, vean, casi no había aros. Degradación de la viga o degradaciones de las vigas de concreto en las conexiones. Falta de aros y entonces el acero vertical está pandeado. Vidrios, movimiento del terreno. Estas estructuras de acero se comportaron bastante bien. Esto es uno de los problemas más serios que hubo en Chile. Alrededor de la ciudad de Santiago hay un anillo parecido a la circunvalación que nosotros tenemos. Se llama el anillo Américo Vespucio y se había dado en concesión, como nos ha dado a nosotros, se nos ha puesto de moda dar en concesión las carreteras. Y en este caso, estos puentes prefabricados mostraban un detalle, porque esto después lo vi en publicaciones, mostraban un detalle donde la columna o los pilares tenían aquí un elemento de concreto que evitaba que el desplazamiento del muro, perdón, del tablero hacia un lado durante el sismo. Y por alguna razón el concesionario decidió cambiar esos elementos de concreto por elementos de acero. Y eso hizo que en algunos casos, como se ve aquí, se produjera el colapso. Vean cómo estos elementos soportaron el empuje lateral del tablero, pero se deterioraron tanto, porque estos pernos de anclaje no tenían acero de confinamiento o aros en la parte superior. Vean a dónde llegó el último aro y la distancia que ve de aquí al borde, y entonces cuando este elemento empujó de lado, pues empujó y empujó los pernos y los pernos empujaron el concreto y se produjo el desprendimiento. Y lo más serio es que algunos sectores, el movimiento fue tan fuerte que el tablero se cayó. Ahí estaba en el proceso de reparación y ahí se ve uno de los bastiones donde se cayó. ¿Cuál fue el problema de esto? Que inmediatamente después del terremoto la gente se montó
en sus automóviles y se fueron para su casa a ver qué había pasado con sus familiares. Y muchos agarraron el anillo de circunvalación y aceleraron. Y cuando llegaron a los puentes creyeron que había puente y ya no había puente. Y hubo un montón de gente que se murió porque siguieron recto con sus automóviles en el aire. El diablo está en los detalles. Hay que ahorita poste. Algunas estructuras muy esbeltas tuvieron la suerte de que el sismo las agarró en el sentido fuerte, en el sentido paralelo a los arcos. Si lo hubiera agarrado en el sentido transversal, pues probablemente otra historia. Y aquí tenemos algo que vamos a verlo. Construcción de mampostería sin reforzar o construcción de adobe. Todavía seguimos teniendo profesionales que siguen insistiendo que el adobe se puede usar. Yo cada vez estoy más convencido de que don Cleto González Víquez tuvo una sabia decisión cuando, después del terremoto de Cartago, hizo un reglamento de construcción para la ciudad de Cartago y lo primero que dijo fue prohibido el adobe. Y de ahí en adelante las cosas cambiaron y yo creo que eso ha salvado vidas, ¿verdad? Esto me encanta también enseñarlo. Ustedes han oído el dicho popular, mira, es que ese carajo se le corrieron las tejas. ¿Qué significa eso? Que se volvió loco. ¿Cómo no se va a volver una persona loca si todas las tejas que están puestas encima de un techo le caen en la cabeza? Y seguimos en proyectos de vivienda importantes en este país con casas muy caras, respetando en algunos casos códigos arquitectónicos y poniendo techos de teja. Y yo me pregunto, ¿quién se sube a esos techos para asegurar que cada una de esas tejas esté firmemente amarrada con un alambre galvanizado, grueso, que no se rumbre en los 30 o 40 años de vida que se espera para la casa? ¿Quién se sube a ver que todas y cada una de las tejas estén amarradas? Entonces nosotros vamos a tener ese problema. El día que tengamos un sismo en esas zonas, vamos a tener ese mismo problema. Colapso de tapicheles, paredes livianas, dañadas, interacción entre el diafragma del techo y las paredes de mampostería que no estaban bien agarrados, simplemente apoyados. Mampostería sin reforzar, ladrillo. Y en San José hay un montón de casas de ladrillo. Adobe o ladrillo. Las torres de las iglesias. ¿Cómo se deben hacer los campanarios? Separados de la iglesia. Una estructura independiente de la iglesia. Porque si no, si pegamos el campanario a la iglesia, vamos a tener una parte inferior que es muy rígida y ahí en adelante tenemos un elemento que es muy flexible y se comporta como un voladizo, y a donde se daña la unión de los dos elementos. Pueden ir a ver la iglesia de la Ribera de Belén, sigue teniendo el problema. Mampostería sin reforzar y se produce daño. Adobe. Adobe. Concreto. Bajareque o tapial. Ahí en Uruca hay un montón de casas así. Desprendimientos. ¿Ya para qué va? Aquí hay una estatua. Pero ¿quién hizo el diseño estructural de la estatua? ¿Quién? Es un elemento que se comporta como un voladizo. Entonces se partió.
Este es un hospital seriamente dañado. Vea que dice aquí, solo ambulancias y vehículos autorizados, y vean el daño que tuvo este hospital. Columnas cortas, con falta de aros, falta de confinamiento. Interacción, hago una estructura, hago la otra y no la separo lo suficiente. Entonces se aplaude durante el sismo y se produce esto. ¿Quieren ver un detalle nuestro? Vayan a ver el edificio de generales de la Universidad de Costa Rica, ahí van a ver el mismo problema. Mampostería sin reforzar. Falta de confinamiento en las columnas. Y cuando más necesitamos el hospital, que es después del sismo, no se puede usar. Este es un hospital de campaña del ejército. Eso es muy interesante. Tuvieron que ponerlo ahí a la par del hospital para ver cómo se manejaba. Chile es un país mucho más rico que nosotros, por mucho. Vean el adobe. No sé si aprecian, vean esta foto que interesante. Esto es una placa de acero. Aquí hay otra placa de acero. Aquí hay dos placas de acero. Este es un edificio de adobe. Aquí hay otra placa de acero. Y aquí hay otra. Este es un edificio de adobe que se le había hecho un reforzamiento. Y creyeron que con poner unas varillas y unas placas de acero iban a confinar. Pero el adobe es un material tan frágil, que cuando se vino el sismo, simplemente el adobe se apoyó contra las placas de acero y se despedazó. Porque es como tratar de pegar una placa de acero a un terrón de azúcar. Ahí ven las placas todas deformadas. De nuevo vean la cantidad de escombros que había en el suelo. Todo esto cayó. Y vean la cúspide de del campanario, porque este campanario estaba pegado a la iglesia y se produjo ese efecto de latigazo en la parte superior que hizo que se despuntara. Yo me quedé con las ganas de ver cómo iban a bajar eso. No era una tarea fácil. Y este es en el interior. Falta de confinamiento, estructuras viejas. Nosotros tenemos también la ciudad de San José llena de estructuras viejas que fueron construidas antes de que hubiera código. Edificio nuevo, bien hecho, pero está pegado a un edificio viejo y entonces interactúan y aplauden. Se produce daño. La ciudad de Talca. Y sin embargo hay estructuras viejas como esta iglesia, esta torre que estaba helada, con mampostería sin reforzar, pero muy bien confinada. Vean el tamaño de esas columnas, como evidentemente hubo una proporción, columnas grandes y gruesas abajo, que fueron disminuyendo y esa torre se comportó bien. Techos de teja. El embrujo que se lo llevó a la trampa, a pesar de que el arquitecto que le había puesto su nombre con mucho orgullo. Tapias prefabricadas con las baldosas en el suelo. ¿Por qué? Porque no tengo el elemento de cierre aquí. Yo tengo que tener la solera y tiene que ser un elemento fuerte ahí. Mampostería sin reforzar. Esto es una obra bellísima, es un edificio muy lindo, pero prácticamente había que demolerlo. Tapias prefabricadas y tapias de mampostería también con problemas, ¿verdad? Adobe. Y esto, elementos de concreto con un tapichel de ladrillo, eso es, vean la gran cantidad de escombros, malas conexiones entre los techos y las paredes.
Esto es un problema y lo tenemos. Vean la cantidad de equipos electromecánicos puestos ahí arriba. Cuando vayan entrando a Jacobo, hay uno de los edificios que está lleno de equipos así, ¿va? Ya paré y saqué las fotos del antes. Ojalá que algún día pueda sacar las fotos del después. Vean que no hay colapso total de la estructura, pero esos elementos le caen a una persona y lo matan, y eso produce muertes. Estructuritas de acero bien detalladitas, livianas, se comportan bastante bien. Aquí hay un híbrido, una estructura de acero que es una extensión, y detrás hay un edificio, ¿verdad? Pero le quisieron dar continuidad a este elemento y lo pusieron aquí, entonces sí hubo un mal comportamiento ahí. Paños de bloque de vidrio deben ser reconfinados y en paños pequeños. En el apéndice A del Código Sísmico de Costa Rica tenemos recomendaciones muy claras para usar mampostería de vidrio, y hay limitaciones en alto de los paños, en el ancho de los paños y en el área de los paños, y se dice que se debe hacer confinada la mampostería, que si no, vean lo que pasa en la base. Muy buena la intención de tratar de poner las varillas dentro de las sisas. No funcionó. Esas mezclas de adobe y ladrillo. Edificios viejos son vulnerables. Son igual que los automóviles, ¿verdad? Yo les digo, yo tengo un automóvil que es modelo 60, solo yo lo he usado, está muy bien cuidado. Y yo le digo, agarren ese carro y métale 200 kilómetros por hora en la autopista, usted sabe que se está jugando la vida. Por más bien que esté pintado, por más bien que esté cuidado, si es un carro viejo, probablemente los frenos tienen algún problema. Igual, los edificios viejos son vulnerables. Y nosotros tenemos edificios viejos. Facultad de Ingeniería con problemas, ¿verdad? Universidad con problemas. Techos de teja. Taller mecánico con estructura de acero, más o menos bien hecho y con buenos detalles. Esta estructura muy esbelta en este sentido, pero aquí definitivamente tenía que haber una buena conexión para que soportara las fuerzas en este sentido. Hospicios de ancianos. Vean la destrucción. Esta es una estructura de acero en el interior del hospicio ese de ancianos. Ustedes saben que es un hospicio de ancianos porque ven la gran cantidad ¿cómo se llama? Ya se me fue la palabra. Bueno. Hubo que desalojar. Adobe dañado. Y tener ancianos en el exterior, ¿verdad? Esto es un hospital, tanque que más o menos se comportó bien. Una parte vieja del hospital seriamente dañada y una parte nueva hecha con paredes livianas y con una estructura de acero fuerte que se comportó bastante bien. Esta es la parte nueva. Se le cayeron las letras de emergencias, pero se comportó bastante bien. La estructura se comportó bastante bien, sin embargo hubo daños en los cielos rasos y hubo daños en la ventanería. ¿Quién es el responsable de hacer el diseño sismorresistente de los elementos arquitectónicos? Esta es la entrada principal. Aquí hay un sistema de retrasamiento claramente definido. Esta está bien, pero esta quedó atravesada en la entrada y la quitaron. No es lo más ortodoxo. Aún así, pues se comportaron
bastante bien. Ven, aquí esta rioja hace falta acá. Pero como era la entrada, la quitaron. ¿Qué hay que hacer? No poner el sistema de riostramiento en la entrada, correrlo a algún lado. De nuevo, caída de cielos rasos. Precintas. Aquí es muy interesante. Este es un edificio nuevo, este es un edificio viejo y un puente de unión. ¿Qué pasa durante el sismo? Los edificios independientes se mueven de forma independiente. ¿Y qué le pasa a ese puente? Que funciona como un puntal. El edificio viejo, como posibilidad de reforzar muy daño, aquí empieza el puente. Y vean cómo aquí hubo interacción. Y este es el otro extremo del puente. Y vean cómo se dañó esto. Silos. Tanques en los hospitales. Atención ahora a ver los anclajes de estos tanques aquí. Un solo perno. Y vean aquí cómo esto se levantó porque sacó la tuerca hacia arriba. Quiere decir que eso se movió durante el sismo. Columnas de mampostería sin reforzar. Un techo de concreto. Todas en columnas con poco confinamiento, pues se produce el daño. Tiene una gran peso, una gran masa concentrada. Vean la cantidad de acero vertical que tiene esa columna. El problema ahí es los aros, la falta de aros. Colapsos. Este es en el hospital. Vean la cantidad de tanques de gas que hay aquí. Una estructurita como esta tiene que estar muy bien diseñada, porque si esto se cae o colapsa y se da fugas de gas, pues se puede tener un incendio o un problema muy serio. Tapias prefabricadas, creo que hablan por sí solas. El puente, tengo la viga del puente. Le había metido estos elementos verticales de acero para evitar el movimiento vertical. Lo que querían era que no se produjera esto durante el sismo. Y aquí estos quedaron en buen estado. El mismo puente tenía esta oreja lateral que evitaba que se moviera el puente y interactuó, pegó, se produjo el desplazamiento, pero no se produjo el movimiento. A diferencia de lo que vimos en el anillo de circunvalación de Américo Vespucio, donde estos elementos de concreto fueron sustituidos por piezas de acero muy mal hechas. Ahí se ve que ese elemento actuó y que evitó la salida del puente. Aquí están los elementos verticales, las elevaciones verticales aquí no fueron muy fuertes. Postes caídos. Pero vean este puente, este es un puente viejo. Viejo pero no pendejo. Con sus orejas aquí para evitar el desplazamiento lateral, colado en sitio. Este es un puente nuevo que colapsó. Vean la longitud de apoyo aquí, es muy, muy pequeña. Y pueden ver todos estos elementos que son los tubos que tenían una varilla arriba que pretendían evitar que el puente brincara. Y la aceleración vertical fue tan grande que el puente no solo brincó, sino que se cayó y hizo arrancado prácticamente estos elementos. Y este es el puente viejo que se comportó bastante bien. Ahí están todos los elementos de esos tubos que tenían una varilla adentro, pero vean que esta longitud de apoyo es muy pequeña. En este momento hay varios colegas que se han preocupado mucho por uno de los pasos que se están haciendo ahí en la Uruca
y han hecho comentarios con respecto a las longitudes de apoyo que ellos han visto en algunos de esos elementos. En los lineamientos para diseño sismorresistente de puentes que tenemos en el país, esto está claramente marcado y dice cómo calcular la longitud, y ahí lo que necesito es una longitud grande para que las vigas simplemente apoyadas no se caigan durante el sismo. Ahí pueden ver el bastión y los tubos pues, doblados. Estructuras un poquito atrevidas, pero bien detalladas, con buenos cables, buenas conexiones. Y se comportaron bien. Buena cantidad de gasas, y las gasas colocadas del lado adecuado. Resulta que las gasas tienen lado. No es lo mismo ponerlas así que ponerlas así. Busquen los manuales de Capris para que vean la información que hay ahí. Estructura atrevida, pero muy bien, se comportó bien. Silos, algunos muy bien. Vean estos de atrás, totalmente colapsados. Y estructuras muy grandes. Esta es una estructura sumamente alta. Ok. Vean aquí, es una estructura de un piso. Esto anda como 5 o 6 pisos. Puentes viejos, nuevos. Naves industriales bien detalladas, bien diseñadas. Estos techos guindados desde arriba, pero no conectados a las paredes, hace que eso se pueda mover durante el sismo. Esto es entrando a la ciudad de Talcahuano. Esto es un edificio de concreto que está en proceso de construcción. Y aquí hay un detalle de algo que no sé quién lo diseñó, no sé cuánta varilla tenía, pero hay un error conceptual garrafal. Aquí tengo un muro de corte, aquí tengo un muro de corte que está desligado a todo lo alto, excepto aquí. ¿Y qué le pasa a este elemento? Este elemento falla. ¿Lo ven cómo se partió? Las famosas vigas de acople, que son las vigas que unen un muro con otro muro, tienen que detallarse muy bien y el ACI en eso es clarito. Puentes con conexiones simples, ¿verdad? Un arco de 3 articulaciones, simple, pero se comportó bien. Escuelas viejas que habían sido reforzadas con marcos de acero, se comportaron bien. Edificios nuevos con problemas serios, ¿verdad? Es un edificio enorme, dañado, con detalles de varillas mal colocadas. Edificios de concreto, con riostras de concreto, que es algo que nosotros no usamos, pero ellos lo usan. Paredes de ladrillo caídas. Algunos edificios bastante comportados. Y aquí ya empezamos a ver en el puerto, entre ciudades, no sé si aprecian aquí donde está el mar, y el tsunami metió estos barcos hasta acá. Esos barcos avanzaron encima de la ola 400 metros metiéndose dentro de la ciudad. Todos estos portones metálicos fallaron por el empuje hidrostático, porque el agua llegó hasta arriba. Vean cómo quedaron. Cuando entramos ahí a la ciudad de Talcahuano, hay algo que a mí se me quedó grabado, y era el olor a muerto que había.
Y eso que ya había pasado bastantes días desde el terremoto. Había un montón de gente todavía atrapada. Municipalidad, los famosos tapicheles, ¿verdad? Estos elementos trabajan en voladizo. ¿Cómo evito yo que esto trabaje en voladizo? Metiendo una cercha americana aquí en el centro, que pegue este elemento a este otro elemento. Si no hago eso, trabaja como un voladizo. Y vean la municipalidad. Algunos edificios bastante bien comportados. Aquí hubo asentamiento del terreno, vean, el terreno llegaba aquí, se produjo asentamiento. Daños en elementos. Pues, este edificio tenía problemas, pero los equipos estaban aislados, más o menos, tuvo un buen comportamiento. Los equipos de ascensores. Algunos daños menores se podían reparar, pero vean la altura de ese edificio, un edificio alto. Vean estas fotografías. Aquí es, entrando aquí al edificio, moviéndose a la derecha o hacia la izquierda, todos los apartamentos tenían esto. Las cerraduras de los apartamentos seriamente dañadas, porque tuvieron que agarrarlas a patadas para que la gente pudiera salir. ¿Qué fue lo que pasó? El edificio muy bien, pero no revisaron las derivas. Entonces el desplazamiento lateral fue tan grande durante el sismo que los marcos de las puertas se movieron así y las puertas se prensaron. Y la gente quedó atrapada entre los apartamentos de los primeros niveles, no podían salir. Y tuvieron que agarrar a patadas las puertas para poder sacar a la gente. Eso es pues en el techo de ese edificio. El mismo edificio que vimos anteriormente con el daño aquí en esa viga de acople. Un edificio, una ferretería con colapso de paredes. Estos elementos como se habían desplazado. Esto es una universidad. Tuvo daños, pero más o menos se comportó bien. Sí había un electricista haciendo de las suyas, metiendo cables a través de las varillas. Esto es un problema internacional. Aquí tengo una escalera que sube y el acero está mal detallado porque lo doblaron. Entonces, pues, el acero está así. Tengo una parte horizontal, una parte inclinada y cuando se viene el sismo trabaja en tensión y donde trabaja en tensión jala y empuja el concreto hacia afuera. Y entonces no se pueden usar las escaleras de la universidad. Por lo menos estas no se pueden usar y los ascensores estaban en revisión. Entonces usted tiene un edificio que no colapsó muy bien y todo, pero con daños. Estos son detalles de uniones. Tanques de agua caliente. Don Álvaro, disculpe, ya nos pasamos Dígame. de la hora, entonces no sé si tal vez cortamos acá Okay. y hacemos las consultas. No sé si alguna persona tiene consultas. Hagamos las consultas, paremos. Usted me dice, yo le dije que yo me acomodaba a lo que ustedes me dijeron. No sé si alguna persona tiene alguna consulta, si puede colocarla o levanta la mano y le damos acceso al micrófono. Don Juan Carlos Cordero nos levanta la mano. Vamos a darle acceso a don Juan Carlos. Ya tiene el micrófono activo. Don Juan Carlos, puede comenzar. Juan Carlos, creo que tenés el micrófono apagado. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. No, quería consultarle. A nivel mundial, ¿cómo
¿hay alguna tendencia con respecto al aislamiento sísmico o hay alguna plan en Costa Rica como para hacer cosas de aislarnos del terreno y evitar, digamos, todos estos problemas de cosas secundarias y todo eso? En primer lugar, hay un mito. Hay mucha gente que me ha dicho a mí, pero es que el colegio de ingenieros está montado sobre rodines y efectivamente usted se para afuera y ve unos elementos de concreto montados en unos rodines de acero y la gente cree que eso funciona y eso es meramente estético. Aquí en Costa Rica solo hay un edificio que yo conozca que se aisló, que es el edificio que está en la parte de atrás del Instituto Nacional de Seguros. El aislamiento, hay muchos tipos de aislamiento, ¿verdad? O sea, hay varias formas de enfrentar el problema. Una es con la estructura tradicional que ofrece resistencia. La otra es usar amortiguadores como los carros, es una posibilidad. Y una tercera forma es separar las fundaciones de la estructura para que se produzca un aumento en el periodo de oscilación y entonces la parte del espectro que hay que usar no es la parte ascendente o plana, sino que uno se va a la parte descendente y se usan las fuerzas de sismo. Hay varios proyectos, hay un proyecto que me tocó participar como asesor, como profesor, y desde que lo vi, yo entiendo, para mí los sistemas de aislamiento funcionan muy bien en estructuras rígidas, edificios de 4, 5, 6 pisos, ¿verdad? No en edificios muy altos. En un edificio muy alto, en primer lugar, ya si tenemos una torre muy alta, 60, 80 pisos, ahí el problema empieza a ser el viento, no es el sismo. Y esos edificios ya son tan esbeltos que de todas formas están en esa parte final del espectro. Entonces, tratar de aislar esos edificios no tiene mucho sentido. El otro problema con el tema de aislamiento, que no es una cuestión que lo diga yo, sino que está claramente discutido en la literatura y hay una situación, es cómo le doy mantenimiento a eso. Los italianos y algunos europeos tienen sistemas de aislamiento donde se tiene una pieza de acero cóncava que se deforma contra una pieza cóncava con superficies muy finas que permiten el movimiento. Eso funciona muy bien hasta que se mete un granito de arena ahí o se empoza un poquito de agua y se empieza a oxidar, y ya ha habido evidencia de que hay sitios donde eso ha ocurrido, sobre todo en Europa. Y una de las preocupaciones mías con el tema de aislamiento es en un país como el nuestro, donde la cultura de mantenimiento es relativamente pobre, no sé si es nuestra mejor solución, a pesar de que técnicamente es factible, ¿no? Eso es lo que le podría comentar, Juan Carlos, de lo que yo creo del tema, ¿no? Ok, muchas gracias. Ok. Tenemos otra consulta de Greylin Méndez. Desde su punto de vista, ¿qué se puede mejorar dentro del código sísmico del país? Todo. Vea, el código sísmico es y tiene que ser un ser vivo que se esté corrigiendo y mejorando constantemente. Cada vez conocemos un poquito más y eso se ve reflejado. Actualmente, si ustedes ven el código sísmico que tenemos vigente, que es el del 2010, tiene 3 zonas sísmicas marcadas como la zona 2, 3 y 4. No es que se desapareció la zona 1, sino que la numeración está asociada al porcentaje de aceleración que se espera en la roca en esa zona. O sea, en la zona 2 se espera aceleraciones en la roca de 0.2G, en la zona 4 aceleraciones de 0.4G. Bueno, en la próxima versión del código sísmico vamos a tener 5 zonas sísmicas. Y eso, pues, lo que quiere decir es que se ha estudiado un poquito mejor el país y que sabemos que hay algunas zonas donde el riesgo sísmico no es tan crítico. Por ejemplo, allá donde está Calero, en la parte norte del Atlántico, en la frontera, ahí el riesgo sísmico es ligeramente bajo. Pero sí tenemos conocimiento de que hay otras zonas donde las cosas pues son diferentes. Entonces, siempre hay áreas que se pueden mejorar
y que se pueden estudiar. Lo que yo trabajo, que es en la parte de mampostería, por ejemplo, en el código del año 2000 y en el código del 2010, se hablaba de mampostería A, B y C y se daban valores de resistencia muy bajos a esa mampostería. Ahora tenemos evidencia con una serie de pruebas que se han hecho en la NAME y en otros laboratorios, que son una muestra que es estadísticamente representativa de que ya hemos mejorado bastante y que incluso en obras pequeñas en el país se obtienen resistencias de la mampostería altas. Entonces, pues ya vamos a cambiar eso y ahora lo que se va a decir, bueno, vea, usted va a ver cómo lo hace, no se preocupe mucho del tipo de bloque, del tipo de mortero, no, pero usted puede diseñar con una resistencia mínima de 100 kilos por centímetro cuadrado comparado con los 70 que tenemos en el código actual para mampostería clase B, y evidentemente eso mejora y produce un poquito de economía. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Vivienda, para hablar de un tema, bueno, le puedo decir algo que a mí me preocupa mucho en vivienda. Yo creo que hay un montón de infraestructura escolar en este país que está usando sistemas prefabricados y en muchos casos no hay un diseño formal, porque he visto algunas cosas que no me gustan, y que se está usando los criterios de diseño simplificado que fueron pensados para casas y aún así los usan en aulas. Una casa tiene un montón de paredes, habitaciones de 3x3 metros, 6x4, que se produzca arrastramiento entre las paredes unas y las otras. Pero cuando tengo un aula que es un salón de 9 metros por 6 metros, sin paredes intermedias, el comportamiento es diferente. Entonces, ¿a qué me refiero? Que hay cosas que se pueden mejorar. Bueno, ya pusimos en ese sector los detalles que están aquí en diseño simplificado para los sistemas prefabricados no se deben usar para aulas. Para aulas se debe hacer diseño formal. Entonces, ahí podemos seguir hablando y hay un montón de cosas que se pueden mejorar, ¿verdad? Los códigos son seres vivos que lo que hacen es que las personas que los manejan los van cambiando, los van modificando y van mejorando su comportamiento, ¿verdad? Y repito, son hojas de papel llenas de ecuaciones. No hacen nada para proteger la vida humana. Lo que puede hacer algo para proteger la vida humana es entender y aplicar correctamente el código. Ahí es donde sí se logra algo, ¿verdad? Y los criterios también son fregados. Para mí, en orden de importancia, lo más importante es tener una estructura con una buena estructuración, suficientes paredes en ambos sentidos, tamaños de columnas adecuados, tamaños de vigas adecuados, sin haber hecho cálculo. Después de tener una buena estructuración, hacer planos bien detallados, todavía sin haber hecho el cálculo, pero planos donde se indica cómo una varilla se mete dentro del muro y cómo se ancla, y todo, sin saber si esa varilla es grado 60 o grado 40 y si es número 5 o número 8. Después de eso, hacer una inspección rigurosa, no ir de una vez a la semana a la obra, es ir por lo menos 2 o 3 días y no a ver aspectos administrativos, a ir a ver qué es lo que se está haciendo en la construcción. Y de último, y si sobra tiempo, haga cálculo estructural. Y esa no es una idea mía, es una idea que está claramente plasmada. Algunos, Pierluigi Nervi, el ingeniero Leonhardt, tenían esas ideas claramente establecidas y si usted hace diseño estructural en una obra que ha seguido esos lineamientos, una buena estructuración, un buen detallado y además va a tener buena inspección, generalmente pues es muy fácil diseñar. Espero haber contestado la pregunta de qué se puede mejorar. Muchísimas gracias, don Álvaro. Damos por concluida la conferencia del día de hoy. Quedan unas consultas, pero esas se contestarán vía correo electrónico. Queremos darle las gracias a todos los que participaron en la conferencia del día de hoy. Gracias al ingeniero Álvaro Poveda por la excelente conferencia de esta noche. Y recordarles que por favor nos ayuden a llenar la encuesta antes de salirse de la aplicación. Tengan todos muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.